Saludos y bienvenidos al canal. Como ya saben, este video es parte de una serie llamada Descifrando el Génesis, donde nos damos a la tarea de investigar las culturas de la época, la evidencia bíblica, científica y etimológica para poder entender qué es exactamente lo que está ocurriendo en el libro de Génesis. Así que en este video contestaremos varias preguntas como: si Dios sabía que Adán y Eva pecarían, pues ¿para qué crear un árbol del bien y el mal en primer lugar? ¿Será que ese árbol y su fruto en realidad eran malignos? ¿Y cuál exactamente fue el pecado de Adán y Eva? En este video trataremos de contestar estas preguntas satisfactoriamente, cosa de que usted se pueda ir con un mejor entendimiento de lo que en realidad dice la palabra en el libro de Génesis. Primero, tenemos que definir qué son estos árboles y estos frutos. Algunos piensan que los árboles son simbólicos y comer del fruto representa un acto sexual, entre otras cosas. Pero para efectos de entendimiento y simplicidad, digamos que el árbol es un árbol literal y que comer del fruto también es un acto literal y no simbólico. Así que, ¿por qué Dios creó este árbol sabiendo que Adán y Eva pecarían? Bueno, para contestar esa pregunta tenemos que hacernos la otra pregunta. ¿Será que el árbol del conocimiento del bien y el mal era un árbol maligno? Para nuestro entender, la Biblia nunca dice que el conocimiento del bien y el mal es algo malo, sino que es todo lo contrario. Este tipo de sabiduría siempre es algo bueno. Y esto lo podemos ver en textos como Isaías capítulo 7 versos 15 y 16 o 2 de Samuel capítulo 14 verso 17, entre otros textos donde claramente nos dice que tener conocimiento del bien y el mal es algo bueno. Así que esto contesta nuestras dos primeras preguntas. El árbol del conocimiento del bien y el mal no era maligno, sino que era bueno, y por tal razón Dios lo colocó en el medio del jardín, porque era un buen fruto. Recuerden que si el jardín del Edén iba a funcionar como el centro de mando del templo cósmico de Dios, pues no hace sentido que el Señor coloque algo maligno en donde su presencia habitaría. Y tampoco hace sentido decir que simplemente colocó el árbol allí para probar la lealtad de Adán y Eva, porque la palabra dice claramente que Dios no tienta a nadie, y esto sería una tentación. Así que si el árbol era bueno, pues ¿por qué Adán y Eva pecaron al comer de él? Bueno, se puede decir que pecaron por desobedecer una orden directa de Dios, pero creo que hay una explicación más profunda. Si el árbol era bueno, pues el pecado no era comer del fruto en sí, sino en cómo y cuándo comerían del fruto. Verán, la meta de Dios en llamar a Adán y a Eva a ser sus representantes y su imagen ante el resto de la humanidad era para prepararlos poco a poco hasta convertirlos en sus reyes sacerdotes, donde después de una ardua preparación, Adán y Eva recibirían el privilegio de comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, para que así pudieran reinar junto a Dios con esa gran sabiduría. Así que el problema no era adquirir este conocimiento al comer del fruto, sino que el pecado fue que Adán y Eva decidieron adquirir este conocimiento en sus propios términos, sin esperar el tiempo perfecto de Dios. Esto lo hicieron de una forma egoísta, pensando en sí mismos, y este fue su verdadero pecado. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 4 versos 8 y 9, cuando Satanás le ofrece a Jesucristo todos los reinos de la tierra. Esto en sí no es algo malo, sino que el problema está en querer hacer las cosas fuera del tiempo de Dios. En 1 Corintios capítulo 15 versos 27, Pablo nos dice que Cristo comenzó a reinar sobre todas las naciones de la tierra cuando resucitó. Así que de una manera u otra, Él terminaría reinando, ya sea muriendo en la cruz o aceptando la propuesta de Satanás. Pero si llegaba a reinar de esta última manera, pues eso hubiera sido algo terrible para el mundo, ya que no hubiera sido crucificado por nuestros pecados y nadie pudiera llegar a salvarse. Así que el pecado de Adán y Eva tuvo que ver más con el tiempo en que adquirieron el conocimiento del bien y el mal, y no el hecho de que lo obtuvieron en primer lugar. Así que la tentación que usó Satanás con Jesús fue la misma que usó con Adán y Eva en el jardín. Les ofreció algo que ellos tarde o temprano iban a obtener, pero se los ofreció en su propio tiempo y por sus propias razones, en vez de esperar el tiempo de Dios. Ellos querían ser como Dios, colocándose a ellos mismos como el centro de conocimiento del mundo. Y esto se hace evidente cuando leemos la respuesta de la mujer a la serpiente en Génesis capítulo 3, verso 3, que dice:
Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Aquí hay algo que no es verdad, y eso es que Dios nunca les dijo a ellos que no podían tocar el árbol. Solo les dijo que no podían comer de él. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 17, donde el Señor les dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que claramente Eva añadió órdenes al mandato de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, Jesús condenó a los fariseos en el libro de Mateo capítulo 15, verso 3, por romper los mandamientos de Dios con tal de no romper sus propias tradiciones. Y en Marco capítulo 7, verso 3 al 8, podemos ver cómo los fariseos le añadían sus propias tradiciones a la ley de Dios, diciendo que había que lavarse las manos antes de comer para no romper los mandamientos del Señor. Pero Jesús nos dijo que estas adiciones de tradiciones a la ley solo causaban que los fariseos terminaran rompiendo la ley y no guardándola. Así que esto fue exactamente lo mismo que le pasó a Eva. Ella había creado su propia tradición de no tocar el árbol de la ciencia para no romper el mandato de Dios. Pero una vez la serpiente la convenció de que no moriría, ella tocó el árbol y al darse cuenta que no pasaba nada al tocarlo, pues decidió comer del fruto también. Así que su propia tradición, creada para tratar de guardar el mandamiento de Dios, terminó haciendo lo contrario y le causó a ambos caer fácilmente en la trampa de la serpiente. Así que se puede decir que la caída del hombre no ocurrió del todo cuando Adán y Eva mordieron del fruto prohibido, sino que comenzó justo en el momento en que Adán y Eva empezaron a poner su fe en sus propias tradiciones antes de ponerla en Dios. Así que la serpiente solo se aprovechó de esta semilla pecaminosa que ya venía creciendo dentro de ellos y la hizo germinar más rápido con su tentación. Así que podemos decir que si vamos a tomar el relato del jardín y los distintos árboles y frutos como un evento simbólico o metafórico, pues sin duda alguna comer del árbol de la ciencia antes del tiempo de Dios representa querer adquirir conocimiento por tu cuenta y para tus propios beneficios fuera de la providencia de Dios, en vez de esperar a que Dios te entregue dicho conocimiento en su tiempo establecido. Y comer del árbol del fruto de la vida significa confiar en Dios en todo momento y creer en sus promesas y estatutos en obediencia y amor. Así que podemos decir que Adán y Eva sí estaban comiendo del fruto de la vida antes de pecar, por lo tanto sí eran inmortales. Pero en el momento en que dejaron de confiar en Dios para hacer las cosas en sus términos y en su tiempo, en ese instante dejaron de comer del fruto de la vida, y por tal razón Dios les dijo que morirían. No sería una muerte instantánea, sino que morirían de viejos. Personalmente yo lo veo literal, donde Adán y Eva sí comieron de un fruto especial del bien y el mal, y también comían de un fruto de vida eterna. Pero no importa si miras este relato como algo simbólico o literal, la verdad es que si no confías que Jesucristo murió y resucitó al tercer día para que todo el que crea en él se salve, tú también serás exiliado de la presencia de Dios para siempre, de la misma manera que Adán y Eva fueron exiliados por Dios del jardín del Edén. Así que no seas como Adán y Eva, no peques contra Dios utilizando tu propia sabiduría para tus propios intereses, sino que más bien confía en Dios y aunque se demore, tarde o temprano, obtendrás el conocimiento que necesitas para llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida, ya que todo conocimiento comienza por el temor al Señor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejarme un like. Y si quieres más videos como este, considera hacerte un miembro de nuestra página de Patreon. El link está en la descripción. Así que déjame un comentario y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.